Pues buenos días a todos, gracias por invitarme a participar aquí, por poder haber estado también ayer en los talleres que hubo por la tarde y aprender tantas cosas que pueden ser interesantes para el desarrollo de nuestra actividad investigadora. Agradezco también haber podido escuchar a Olga, me ha encantado lo que ha presentado. Tengo que decir, luego explicaré por qué soy neurólogo y no cardiólogo, tengo que decir en primer lugar que es curioso, pero he dirigido 2 tesis doctorales sobre apnea del sueño. Y en la primera tesis doctoral lo que hicimos fue ver si existía alteración de la vasorreactividad cerebral, vamos a llamarlo así, en los pacientes con apnea del sueño, y era exagerada la que había, como tú has contado, por lo que tú has dicho. Pero la segunda, para mí más interesante, es que les pusimos CPAP y vimos qué pasaba 3 años después. Y sorprendentemente la vasorreactividad se había normalizado. Quiero decir, porque he visto que los resultados en el único punto donde parece que se acercan a la significación es justo a la hora de prevenir el ictus, y quizás sería un tema a explorar. Estos artículos, bueno, no sé si los conoces, están publicados en revistas sobre todo del ámbito de la patología vascular cerebral, pero están publicados, luego te los pasaré. Desde luego nada que ver lo que nosotros pudimos hacer con la línea de trabajo que tenéis aquí, que me parece magnífica. Bueno, me pidió Juan Fernández que hablara de nuestra experiencia en el proyecto Restore y lógicamente, como también ha hecho Olga, antes de hablar del proyecto Restore, que es una beca europea, un consorcio europeo para mejorar el tratamiento en el infarto cerebral, pues voy a dar 2 pinceladas de lo que es esta patología, que cualquier neurólogo está absolutamente familiarizado, pero quizá no todo el mundo. Hay que decir que se trata de una patología de gran impacto en la sociedad. Fijaros que el 10% de los españoles, lamento decirlo, el 10% de los que estamos aquí vamos a morir de un ictus, que es la primera causa de mortalidad en la mujer y la segunda en el varón, y que es una fuente inagotable de consumos y de recursos médicos. Y además es un problema de salud especialmente importante en nuestra región, porque de hecho cuando el Instituto Nacional de Estadística da los datos, esta segunda posición global de mortalidad o de discapacidad queda en nuestra región sobrepasada, o el ictus sobrepasa a la que suele quedar en primer lugar en casi todas las estadísticas del mundo desarrollado, que son las enfermedades coronarias. Aquí en nuestra región seguramente habrá una idiosincrasia genética y también ambiental, es la enfermedad cerebrovascular el principal problema de salud por encima de las enfermedades coronarias. Y en esta patología, que cuando yo empecé en esto, y iba a decir por qué, me planteé realmente que, bueno, siempre me había gustado el tema de la fontanería, vamos a llamarlo así, y por tanto la fontanería cerebral o la cardíaca, tuve ahí un momento de duda. A mí siempre me había gustado la neurología, como ha dicho Rafa, desde que fui estudiante de medicina, pero claro, comparar las posibilidades de un órgano que está compuesto por 100.000 millones de neuronas y que tiene, bueno, cada una de ellas una conexión de miles de sinapsis, con, en fin, que me perdonen los cardiólogos, con una burda bomba mecánica que está aquí en el centro y que lo único que hace es empujar con más o menos fuerza, me pareció que no era comparable y por esto decidí hacerme neurólogo, y la verdad es que no me he arrepentido hasta la fecha. Pero cuando llegué al mundo del infarto cerebral, pues realmente el que haya trabajado en un hospital sabe lo que era en los años 90, ¿no? Cuando yo hice la residencia, atender un infarto cerebral. El paciente llegaba, la medicina pensaba que estaba todo el pescado ya vendido. Cuando llegaba a nosotros, fuera con 4 horas o con 12 horas de evolución, entonces tampoco llegaban antes, y que realmente la neurona era una célula sin capacidad de tolerancia isquémica, porque no tiene mecanismo metabólico para soportar la isquemia cerebral. Es una célula tan especializada en me contraigo y no me contraigo, que no ha desarrollado un metabolismo capaz de hacerle soportar la isquemia. Y esto era lo que se pensaba, y por tanto los pacientes recibían cuidados de medicina interna, ¿no? Que no se infecte, que no se escare, que no tenga una insuficiencia cardíaca. Pero realmente desde finales de los años 70 se pudo demostrar en modelos animales que cuando una neurona no funciona, no quiere decir que esté ya muerta, es decir, que su potencial de acción no es evocable y sin embargo su potencial de membrana de reposo está aún mantenido. Esto se pudo demostrar primero en el laboratorio y luego mediante las pruebas multimodales ya en el ser humano, en cada uno de nosotros. De hecho es lo que hacemos, y lo que nosotros hacemos cuando recibimos un infarto cerebral, ya a día de hoy en cualquier hospital, es decir, hay una gran parte del cerebro que no funciona, el paciente puede estar afásico y hemipléjico con desviación forzada de la mirada, y sin embargo, aunque hay una gran parte del cerebro que no funciona, yo no sé en ese momento cuál de esa parte que no funciona está ya muerta y cuál está en stand-by, es decir, no es capaz de evocar el potencial de acción, pero sí es capaz de mantener su
homeostasis. Esta diferencia entre lo que ya está muerto y lo que está en riesgo de morir, lo que llamamos penumbra isquémica, y que es ahora mismo el objetivo terapéutico en neurología vascular. La podemos medir mediante pruebas multimodales, por ejemplo, la más a mano de todo el mundo es el TAC multimodal, y yo puedo ver la zona que ya está muerta y la zona que está mal perfundida pero aún no está muerta. Claro, si esta zona fracasa finalmente y también sufre una muerte celular, al final tendré un gran infarto cerebral. Sobre esta base teórica comprobada es sobre la que en los últimos 20 años se ha desarrollado de manera extraordinaria la investigación en neurología vascular. Esta investigación lo que ha hecho en primer lugar es sentar las bases de lo que pasa en la zona de penumbra isquémica desde que la célula cerebral deja de servir la sangre hasta que finalmente sufre un daño celular irreversible, y como veis, y es un esquema simplificado, existen muchas posibilidades en las que la medicina en teoría puede interactuar para tratar de modular este proceso desde no funciona pero estoy vivo a no funciona y además estoy muerto de manera irreversible porque ha dejado de funcionar mi bomba sodio-potasio, mi membrana ya no es activa osmóticamente y por tanto voy a sufrir una muerte por estallamiento. Este proceso, digo, tan complejo, ha dado lugar a una investigación clínica y evidentemente también bioquímica complejísima, y sin embargo ha fracasado lamentablemente. Ni uno solo de los cientos o miles de moléculas que se han probado en ensayos clínicos fase 2 o fase 3 y que resultaron eficaces en los fase 1 o en el modelo animal, finalmente ha demostrado tener eficacia en el modelo clínico. Es decir, la neuroprotección en el ser humano ha fracasado de manera lamentable. Hemos avanzado mucho en la recanalización de la arteria, pero no hemos avanzado nada en el proceso de intentar modular esto. Y por este motivo, atendiendo un poco a este esquema de cuál es la expresión molecular de la isquemia cerebral, si os fijáis, existe una última posibilidad que es, bueno, yo no he podido parar la muerte celular, pero voy a intentar repararla. Y es lo que se llama neuroreparación y es lo que estamos haciendo o se está avanzando en los últimos años. Fijaros bien que sobre neuroreparación ha habido algunos estudios ya desde los años 2000, sobre todo basados en el uso de células madre. Bueno, se ha muerto esta zona del cerebro, pero yo voy a implantar en la zona del cerebro lesionada células madre para intentar que se regenere el cerebro. Todos estos trabajos están hechos con decenas de pacientes nada más. Pero el metaanálisis de todos ellos daba la impresión de que efectivamente podía ser eficaz el trasplante de células madre a la zona del infarto a la hora de provocar mejoría clínica en los pacientes. Lo que más ha triunfado en este tipo de trasplantes, y es un proceso largo que yo no voy a contar, es el de células mesenquimales, porque tiene una serie de ventajas que luego veremos. Parece ser que al final ya nos hemos puesto de acuerdo de que cuando yo trasplanto células mesenquimales a la zona del infarto, lo que estoy provocando no es una capacidad de regeneración celular, sino una capacidad fundamentalmente paracrina. No digo que no pueda haber regeneración celular, pero fundamentalmente lo que hay es un proceso de estimulación de la reparación intrínseca del cerebro a través de mecanismos paracrinos por sustancias que producen las células que estoy implantando. Y por este motivo y porque las células mesenquimales tienen muchas ventajas, básicamente estas. En primer lugar, la enorme ventaja que tiene la neuroreparación es que no tengo el problema de tiempo que tengo en la neuroprotección, que debo aplicarla en las primerísimas horas después del infarto cerebral, sino que aquí incluso la neuroreparación se establece cuando ya, digamos que el fuego se ha calmado en el área del cerebro infartado y por tanto a partir del primer día, a partir de las 24 horas. Por tanto, tengo más posibilidades para ejecutar bien el proceso. En segundo lugar, las células mesenquimales totipotenciales pues son muy fáciles de obtener, pues se pueden obtener incluso el tejido adiposo del paciente, no hay problemas de que aparezcan teratomas o otro tipo de tumores, como por ejemplo, si alguien ha leído sobre esto, ocurrió en los pacientes con enfermedad de Parkinson a los que trasplantamos células madre de otro tipo y que al final lo que se le producía en su cerebro eran teratomas, porque estas células se llegaban a implantar, crecían de manera no controlada. Este problema no lo ha habido con las células madre mesenquimales y además la ruta de implantación no tiene que ser intraarterial, ni tiene que ser directa a través de craneotomía, sino que se puede hacer simplemente con una infusión intravenosa. Y en función de esto, pues un grupo de investigadores europeos liderados por el doctor de Tante, que tiene su sede en Grenoble, en la Universidad de Grenoble, en Francia, pues solicitó y consiguió una beca europea bajo el formato de consorcio que yo voy a contar aquí ahora un poco en qué consiste. Lo que es el apartado clínico se trata de un ensayo clínico más, como tantos que hacemos,
Tampoco es que sea excesivamente ambicioso, son pocos pacientes, 200 pacientes en cada grupo. En uno le daremos las células mesenquimales y a los otros 200 le daremos el tratamiento médico habitual, como se hace con cualquier ensayo clínico, cualquier nueva actuación médica. El objetivo primario, como siempre en neurología vascular, es la mejoría clínica del paciente. Luego podemos poner objetivos secundarios, es que se regenere parte del cerebro medido por resonancia, que aparezca este biomarcador o este otro, pero al final lo que nos interesa en neurología vascular es, vale, por el motivo que sea, al cabo de 3 meses el paciente ha recuperado su función, está mejor clínicamente. Esto se puede medir a través de la escala de función neurológica que se llama NIH, es la que más ha triunfado, la americana, o se puede medir, y mayoritariamente se mide así, no como lo vamos a medir en Restore, sino en la inmensa mayoría de los ensayos clínicos, se mide mediante una escala funcional que se llama de Rankin, la escala de Rankin. En Restore han elegido NIH. Los criterios de inclusión son los habituales, tiene que ser un paciente, lógicamente, en edad adulta, que tenga un infarto lo suficientemente grande como para que merezca la pena hacer este esfuerzo terapéutico y en el que tiene que haber pues, un tiempo de infusión de las células entre el primer día y el cuarto día. Como he dicho, aquí ya no tenemos el problema que tenemos en cualquier otro ensayo clínico con un fármaco antioxidante o con un fármaco secuestrador o con un fármaco antiestitotóxico, que es que tienes que darlo en las primeras 2 horas, en las primeras 3 horas, con lo que esto conlleva. Los criterios de exclusión tampoco os voy a aburrir, son los habituales. Los pacientes tienen que tener una situación que no sea clínicamente deleznable, es decir, que realmente ya no se espere ninguna mejoría. Y luego el otro tipo de criterios de exclusión que son habituales en este tipo de ensayos clínicos, pues que no tenga una demencia, que no sea una mujer embarazada, en fin. Me gustaría mencionar, sí, que las variables clínicas de este estudio son muy complejas, claro. Cuando uno se enfrenta al mismo, se tiene que dar cuenta que lo que yo voy a recoger como variable principal es la NIH. Voy a recoger también la escala de Rankin, voy a recoger también el Bartek, hasta aquí todo lo que hacemos en cualquier ensayo clínico. El resto son escalas muy complejas que nos complican a los clínicos la vida a la hora de tener que pasarla. Por ejemplo, imaginar pasar una escala de ansiedad o de depresión a un paciente afásico. Es que es muy difícil porque no llegas a entenderte con él. Pero bueno, estas son cosas habituales en ensayo clínico, en infarto cerebral, a la que más o menos estamos acostumbrados. Tengo que decir que nosotros hacemos muchísimos ensayos clínicos y creo que el protocolo de Restore es de un nivel de complejidad medio-alto. Es de un nivel de complejidad medio-alto, es decir, que luego te piden otro tipo de escalas, de deterioro cognitivo, de función motora, de lenguaje. Es imprescindible que haya una rehabilitación extraordinaria, o sea, que no puede ser aquello de, bueno, pues ya lo doy de alta 4 días después del infarto o 5 y le pauto la rehabilitación y que lo llamen dentro de 3 meses, como pasa por desgracia en muchos hospitales. En el nuestro más o menos lo tenemos arreglado, pero aquí es un ensayo clínico y por tanto tiene que ser absolutamente matemático, tiene que recibir la mejor rehabilitación y en los mejores plazos, que es por lo que yo, y lo volveré a decir a lo largo de esta charla y hasta que tenga el último aliento, mantengo que cualquier clínico que quiera mejorar sus habilidades debería participar en ensayos clínicos, que el sistema sanitario solo tiene beneficios por esa participación y que los pacientes solo van a tener beneficios, porque el paciente que está incluido en un ensayo clínico obligadamente está sometido a la mejor práctica médica y por tal motivo para el sistema sanitario, entendido en nuestro caso como SESCAM, es beneficioso porque generará recursos y para los pacientes es beneficioso porque les asegurará el mejor tratamiento y desde luego para los profesionales les obligará a trabajar mejor y también les proporcionará un método lícito, absolutamente lícito, de mejorar su financiación. El estudio de Restore es un estudio que se pidió en una beca o es un consorcio que se formó, fue una solicitud del año 2015, lo que decimos un single stage. Si alguien ha participado en estudios europeos, muchas veces son de un double stage, primero tienes que pasar una criba, esta segunda, esta era de una única criba, se presentó en el topic de Regenerative Medicine y estaba dentro del tipo de acción, era Research and Innovation. Bueno, esto es la típica nomenclatura de los estudios europeos para aquellos que se hayan que alguna vez hayan participado en estos. Y como todos los estudios europeos también tiene varios paquetes de trabajo que ellos llaman Work Pack, es el VP1, VP2. Fijaros que lo que yo os he contado antes es el VP2, que es el ensayo clínico, pero tiene otra serie de paquetes de trabajo. Por ejemplo, el 6 va muy definido a los biomarcadores de resonancia o el 7 a la capacidad de generar modelos preclínicos a la hora de ver el efecto en animales del trasplante de células. O hay también un paquete de trabajo que va sobre biomarcadores en sangre
capaces de predecir que el trasplante ha tenido efecto. Todo esto al final lo que genera pues, es una serie de sinergias y también mejora mucho las capacidades de los laboratorios incluidos. Fijaros que en este consorcio participamos 25 centros clínicos, pero luego también hay una participación importante de unidades de terapia celular y de laboratorios de experimentación que están incluidos como partners en la beca. No te eligen una de estas becas por casualidad. Nosotros pues somos el partner número 25, bueno, no sé si esto quiere decir algo porque justo hay 25 centros clínicos incluidos y te incluyen en función, tienes que rellenar todo esto y demostrar, normalmente te conocen, ¿no? Te conocen de haber hecho ensayos clínicos o de las publicaciones y es por esto por lo que te piden participar. Sí que quiero decir, porque también me he quejado alguna vez, de que cuando hicimos la primera reunión de investigadores, descubrí que de los 25 hospitales que participaban en el estudio, el único que no tenía resonancia de 3 terlas era el Hospital Universitario de Albacete. Ítem más, no existe resonancia de 3 terlas en toda Castilla-La Mancha a disposición de los castellano-manchegos. Por lo que a nosotros, si somos el único hospital que ha sufrido esto, nos han excluido de la parte del protocolo que va a medir la capacidad de la resonancia para predecir el implante y el beneficio del trasplante dentro del Restore. Yo creo que muchas veces, oyendo antes a Olga, lo estaba pensando, muchas veces en Castilla-La Mancha tenemos profesionales del máximo nivel y sin embargo, desgraciadamente en Castilla-La Mancha no tenemos tecnología a nuestra disposición del máximo nivel. Es decir, que tenemos ese debe que desde luego yo como investigador no puedo corregir, pero que tengo que pedir a mis directivos de servicios centrales que en lo posible intenten superar, porque es muy difícil competir en igualdad. Si hemos entrado a 25 centros clínicos de excelencia en Restore y resulta que somos el único de toda Europa que no tiene una resonancia de 3 terlas, pues a lo mejor resulta que hay una discordancia entre nuestra capacidad como neurólogos vasculares y los medios que se nos está dando desde nuestro sistema para trabajar. Y a lo mejor no solo se nos debe pedir que trabajemos más y que tengamos más ilusión, sino también se nos debe dar los medios para que esta ilusión la podamos cumplir. Nosotros fuimos elegidos porque somos un grupo muy activo. Bueno, aquí os he puesto algunas de las publicaciones. Veis que bueno, pues publicamos habitualmente en Stroke, que es la revista de referencia en vascular, o en Lancet Neurology, o en Lancet incluso en los últimos años. Es decir, que somos un grupo bastante activo y vuelvo a repetir que creo que tenemos un nivel importante que muchas veces no se acompaña con todo aquello que nos rodea, porque es donde estamos. Ya os fijáis, me quedan 5 minutos porque empiezo a hablar de este tema que es un tema que normalmente cuando hablo siempre me dicen que me quedan 5 minutos. Bien, voy a acabar inmediatamente. La beca Restore, como he comentado antes, es una beca complicada que tiene bastantes ítems a los que hay que completar y también es una beca complicada desde el punto de vista administrativo. Desde el punto de vista administrativo, pues tiene esta página web a la que tú tienes que entrar. Normalmente todo el labor administrativo, yo tengo la fortuna que la hace Gemma Serrano, que es una bióloga que trabaja con nosotros, pero realmente es bastante complicada. No ha empezado todavía el estudio, es decir, todavía no ha sido incluido ni un solo paciente en ningún lugar de Europa porque la Agencia Europea del Medicamento no tiene claro todavía cómo catalogar las células mesenquimales como fármaco, ¿no? Y de manera que el día que empecemos vamos a tener esta complicación añadida de que los ítems que tienes que rellenar, bueno, la página web es monstruosa y tienes que empezar a rellenarla y traigo esto aquí porque muchas veces te quedas en lo bonito, manda una beca europea y no vas al barro, y el barro es que luego toda la labor administrativa que esto supone, pues es muy importante, y eso es también por lo que los clínicos a veces pedimos que se nos dé tiempo, ¿no? Porque si yo tengo que rellenar esto, tengo que tener tiempo para hacerlo, y no solo tengo que preocuparme del paciente, sino también de su burocracia, de su tema administrativo. La beca Restore, bueno, como todas las becas europeas, es un consorcio en el que se pide no solo que haya un beneficio, digamos, asistencial, sino también tecnológico, y ellos ponen mucho interés en que las pequeñas y medianas empresas implicadas puedan promocionar, ¿no? Sobre todo estas empresas que están dedicando a la producción de células mesenquimales. La verdad es que las becas europeas es una actividad muy bien pensada, que la Comunidad Económica Europea mima bastante y que yo creo que tendrá un gran beneficio para la sanidad en Europa. Sería interesante que pudiéramos acceder más a ellas. Nosotros pedimos una beca europea como tal centro, pero no fue una beca europea de este tipo, sino fue lo que llamamos una beca de Consolidation, y esto lo hicimos porque queremos
Hemos estado trabajando en la apoptosis, en el infarto cerebral. Nuestro trabajo va en función de que hemos diseñado un método nuevo para medir la apoptosis in vivo en los pacientes. Hemos aislado y cuantificado los cuerpos apoptóticos, somos capaces de medirlo y lo que es mejor, podemos decir la célula que ha sufrido apoptosis de dónde viene y por tanto podemos decir si viene de neuronas o viene de otro tipo de células, por ejemplo de astrocitos o de otro tipo de células cerebrales. Este método es un método novedoso y hemos demostrado que refleja exactamente el crecimiento de la zona del infarto cerebral. Esto es el resultado de una beca FIS que ya está terminado y será publicada próximamente. Como digo, intentamos llevar esto al modelo animal y pedimos una beca europea con lo que se llama un consolidator. Es curioso porque nos contestó la Comisión Europea, nos contestó que a usted no le corresponde pedir, esta la contestación oficial, no le corresponde pedir un consolidator, sino tiene que pedir un advanced. La verdad es que pedir un advanced, pues compites con los mejores de Europa, es muy complicado, lo pediremos. En tanto lo pedimos, lo que hemos hecho es aprovechar que estamos también dentro de la red Invictus y utilizar la financiación de la red Invictus para hacer nuestro modelo animal para medir la apoptosis. Lo podemos hacer también, lo hemos estado haciendo hasta ahora porque, y con esto voy a acabar, porque nosotros tenemos financiación propia y la tenemos porque hacemos ensayos clínicos. Mirar, esto es el dinero que hemos generado, esto es el 50% del dinero que hemos generado, que es el que se queda a mi centro en los últimos años, 539.000 euros en los últimos, del año 2010 al 2014, en el año 2015 199.000 euros más y en el año 2016 hasta que estaba medido contabilidad me proporcionó íbamos cerca de 100.000, es decir, nosotros más o menos generamos unos 200.000 euros en ensayos clínicos cada año, de los que 100.000 corresponden al SESCAM. Estos son los ensayos clínicos que estamos haciendo ahora, son todos fase 3, es decir, son fármacos que no se pueden comprar, luego no hay el miedo a la sobrereceta, que ayer me decía Juan, porque estos fármacos no están en el mercado, estos fármacos simplemente están experimentados y si al final demuestran éxito los vamos a tener que dar todos nosotros, pero por lo menos el beneficio de todos los 3 tipos que antes he dicho a la hora de su desarrollo, que caiga también sobre médicos de nuestra área sanitaria. Y ya para terminar, decir simplemente, y esto es una llamada de atención también a la Administración en lo que pueda ayudarnos, que este método para medir la apoptosis que ideamos, pues lo patentamos, y lo patentamos a través de un proceso complejísimo, es como una beca europea, es complejísimo hacerlo, es complejísimo pagarlo y sobre todo, ya os digo, está aquí Juan que sabe que os lo he dicho más de una vez, que es imposible, el SESCAM no tiene un sistema arbitrado para facilitar que alguno de nosotros invente algo. Si quiere patentarlo, el SESCAM no tiene todavía solucionado toda la burocracia que rodea esto y por tal motivo yo creo que desgraciadamente en este momento, si alguien me preguntara a mí, tengo que decirle a un compañero mío que diga no se te ocurra patentar nada porque estás perdido, no existe ahora mismo ninguna solución. Sí que las tienen los que trabajan en la universidad, pero no nosotros. Las patentes también dan dinero y esta es la patente más rentable de la historia de España, es la patente que prácticamente financia el CSIC y es de esta señora que es Margarita Salas. Y nada más, con esto acaba, gracias a mis compañeros del Hospital General de Albacete. Como podéis ver, pues yo soy el más viejo de todos ellos, así que pues estoy bien acompañado y diría que el 99% del mérito es fruto de su juventud y de su ilusión. Muchas gracias.